Hermanos, hermanas, les saludo en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tengan todos ustedes muy buenos días. También saludo a todos los amigos, amigas oyentes a este mensaje. Este mensaje es palabra de Dios que se titula El buen alfarero. Me gusta predicar la palabra de Dios porque quiero obedecer a mi Creador. Mi Creador me dice ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere y fuese bautizado, ese será salvo. Y por medio de este internet hacemos llegar nuestra voz al mundo entero, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos enseña en este libro de Jeremías, capítulo 18 y versículo del 1 adelante hasta el 6. Del 1 hasta el 6. Dice la palabra del Señor. Y dijo Jehová Dios a Jeremías: anda y desciende a la casa del alfarero, que allí te haré oír mi palabra. Descendí pues a la casa del alfarero. He aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija que él hacía de sus manos se lo echó a perder. Volvió pues, entonces hizo otra vasija, lo cual le pareció mejor hacerlo. Entonces vino palabra de Jehová hacia mí, diciendo: ¿no podré yo también hacer como este alfarero, oh casa de Israel? Porque he aquí, así como el barro en su mano del alfarero, así también sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bien, la palabra de Dios nos enseña ir a la casa del alfarero. Es la que el Señor nos ordena, es la que el Señor dice, y todo obediente oirá palabra de Dios y irá a la casa del alfarero. ¿Cuál es la casa del alfarero? Es la casa de oración, en donde se habla de Dios, en donde se manifiesta el mensaje de salvación. Eso es la que conocemos, y el que es obediente llega allí. Eso es lo que dice la palabra. Jeremías se levantó y fue, y encontró al alfarero que trabajaba sobre la rueda, y la vasija que él hacía se lo echó a perder. Esto es lo que pasó desde el principio. Dios creó al hombre del barro a su imagen, le alentó un soplo de vida en la nariz y fue un alma viviente. Pero ¿qué pasa? Aquel hombre, aquella creación de Dios, desobedeció. El Señor lo había dicho: tú no comerás del fruto de medio del huerto, porque el día que tú comieras de él, ciertamente morirás. Y el hombre desobedeció, y la creación se estropeó, se perdió. Y también, cuando de verdaderamente la creación se había multiplicado, ¿qué pasó? Cuando Noé predicaba, 120 años predicaba en la tierra, construyendo el arca. Nadie lo quería entender, nadie lo obedecía, nadie creía. Al contrario, lo criticaban, lo trataban de viejo loco. Así está el mundo ahora. Pero ¿qué pasa? Llegó el diluvio y se los llevó a todos. Destruyó por completamente. Se perdió la creación de Dios. Tan solo se salvaron 8 personas. Y allí volvió nuevamente. Y ahora está peor. Cualquier momento de verdaderamente se destruirá, y Dios lo creará todo, tal como dice acá, que el Señor de verdad formó otra vasija de barro, lo cual le pareció mejor hacerlo. Gloria a Dios. Porque Él es el alfarero.
Él es el creador, Él es el constructor, Él es de verdad el que edifica, el arquitecto de todo. Eso es lo que nos da de conocer la bendita palabra de Dios. Y por eso nos dice en este libro en el libro de Génesis, capítulo 2 y versículo 7. Dice, y tomó pues Jehová Dios del polvo de la tierra y creó al hombre a su imagen y le dio un soplo de aliento de vida en su nariz y fue el hombre un alma viviente. Y en el libro de Job nos enseña, diciéndonos en el 10:9, dice la palabra de Dios, como a barro me diste forma y al polvo me has de volver. Bien claro la palabra del Señor. Porque cuando el cuerpo muere, el alma es quitado del cuerpo. Y aquel cuerpo queda una materia inservible. Porque el espíritu salió. Y cuando el espíritu sale, ese cuerpo no sirve para nada. Tiene que ser enterrado, tiene que ser sepultado, tiene que ir al fondo de la tierra, tiene que verdaderamente ser tapado. Es la que nos da de conocer la bendita palabra del Dios Todopoderoso. En este libro de Salmos nos dice la bendita palabra del Señor. En el 33:5, Jehová Dios traerá juicio y justicia. ¿Por qué? Lleno de misericordia está la tierra. Gloria a Dios. Jehová Dios traerá el juicio, traerá la justicia. La justicia para que todos nosotros de verdaderamente lo practiquemos, seamos justos. Porque arriba no va a entrar cosa inmunda, arriba va a entrar tan solo los justos, nos enseña la bendita palabra de Dios. Y lleno de misericordia de Jehová está la tierra. Él está expirando, Él está llamando, Él está de verdaderamente salvando a todos los que llegan hacia Él. Él los espera con los brazos abiertos. Ven hijo, ven hija, dice, arrepiéntete, confiesa tus pecados y yo te voy a perdonar, te voy a limpiar, te voy a lavar para que te encuentres puro y santo en mi presencia. Gloria a Dios. Y por eso sabemos que el mundo entero está lleno de la misericordia de Dios. Gloria al Señor. Porque Dios dice claramente que hizo el oído, hizo el ojo. En este libro de Salmos, capítulo 94 y versículo 9. El quien hizo el oído no oirá, el quien hizo el ojo no verá. Porque Dios lo hizo el ojo, el creador, el alfarero, Él fue el que hizo el ojo, el que hizo el oído, pero lo hizo el oído para oír nosotros, los humanos, de verdad. Él nos dio oídos para oír su palabra, porque dice la palabra de Dios, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si nosotros oímos con fe la palabra del Señor, seremos salvos. Y los ojos también el Señor lo hizo para ver, para leer, para de verdaderamente conocer su bendita palabra, para que nadie nos engañe, nadie nos saque del camino de la verdad. Gloria a Dios. Bien claro nos da de conocer. Pero el hombre se alejó de Dios, se hace sordo, se hace ciego cuando escucha la palabra. No quiere hacer la voluntad del Señor, no quiere ni siquiera ir a la casa del alfarero, no quiere llegar a la casa de oración.
Y si viene alguien de afuera a predicar la palabra, si llega un pastor por allí y lo hace acá en la plaza, ¿qué pasa? Todos se retiran. Los que están por ahí, los vecinos cierran sus puertas porque no quieren oír la palabra de Dios. Eso como se les quemaría, como se les haría algún daño. Así está el mundo ahora, que tanto de verdaderamente se ha olvidado de su Creador, se ha olvidado de su Señor, lo ha desconocido. Ahora el hombre se ha inclinado a los ídolos. Gloria a Dios. Se ha inclinado a cosas que el hombre lo formó con sus manos, lo fabricó con sus dedos. A él se ha inclinado el varón. Y él nos sigue diciendo, esto vino desde el principio, por un hombre, dice la palabra de Dios en el 5:12 de Romanos. El pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado entró por un hombre, por Adán, por su desobediencia. Y por esa desobediencia entró la muerte a toda la humanidad. ¿Y qué dice? Jesucristo vino a sacarnos de ese pecado, a liberarnos, a que nosotros seamos libres. Este libro de Efesios nos enseña eso. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y de Él recibimos vida, o Él es la que nos dio vida, que vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados por la desobediencia, por andar por el camino malo, por caminar por el camino ancho, por irnos al abismo al caminar por ese camino. Pero Dios envió a su Hijo al vernos perdidos para que nos rescate, para que nos saque de allí, de ese mal camino que estábamos andando. Eso es lo que nos enseña la bendita palabra de Dios. Y por eso nos dice el Señor que grande es su misericordia de Dios, pero también trae justicia y juicio. Gloria al Señor. Y nos sigue diciendo en este libro del Éxodo, capítulo 32 y versículo 7. Éxodo capítulo 32 y versículo 7. Dijo de verdaderamente el Señor, cuando Moisés había liberado al pueblo de Egipto, que estaba en la esclavitud, estaba en sufrimiento. ¿Y por qué estaba así? Por sus pecados, por su desobediencia. Y así está ahora el hombre. El espíritu del hombre está así, de verdad esclavizado en las manos de Satanás, atado, encadenado, y no quiere el hombre salir de allí, aunque ha venido Jesucristo para liberarnos, pero no lo quieren recibir a Jesucristo para que no se pueda liberar su espíritu. Hay que recibir a Cristo para liberarse, no hay otro camino. ¿Qué pasó? De verdaderamente que el pueblo estaba corrompido después que había salido de la esclavitud. Nos enseña en este libro del Éxodo capítulo 32 versículo 7 diciendo: y dijo Jehová Dios, anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Jehová Dios lo había visto. ¿Qué estaban haciendo? Habían creado un becerro de oro y a él lo estaban de verdad adorando. A él lo estaban diciendo que los cuide, los guarde, los proteja. Y los decían: estos son nuestros dioses que nos sacaron de Egipto.
se olvidaron de su Creador, se olvidaron del alfarero, de aquel todopoderoso, de aquel que verdaderamente tanto los amó y los ama, pero se olvidaron. El hombre es ingrato para Dios. Muy rápido se aparta a la idolatría, a creer cosas vanas, a creer aquellos ídolos, que un ídolo es una nada, pero a esa nada el hombre lo cree y a él se inclina. Eso es lo que pasaba. Dijo bien claro Jehová Dios a Moisés: este pueblo es de dura cerviz, yo pues lo acabaré, lo consumiré, lo destruiré, y de ti haré una gran ciudad. Gloria a Dios. Pero Moisés, oyendo eso, que todo aquel pueblo tenía que morir, él clamaba a Dios. Del 11 hacia el 12 nos enseña eso. Él clamaba, él lo rogaba, él suplicaba que no haga eso. Gloria al Señor. Porque él amaba a su pueblo, él amaba a la humanidad que estaba perdida, que estaba esclavizada y salió de ahí y ahora está en el desierto. Que dijo el Señor, que dijo Moisés: Señor, dale una oportunidad más. Y entonces Moisés ya iba con Josué, llevando los 10 mandamientos. ¿Y qué pasa? Cuando llega, los encuentra en las danzas, festejando, adorando aquel becerro que lo habían creado. Así está ahora el mundo entero. Todo pueblito adora a su patrón, dice, a una estatua hecha de palo, de madera. Qué triste. Así estaba el mundo entero. ¿Por qué? Se apartaron de Dios, se corrompieron y se fueron a seguir a ídolos, a creer en cosas vanas. Eso es lo que nos enseña la bendita palabra de Dios. Y al ver eso, Moisés, que hizo los 10 mandamientos que lo tenía, dice bien claro, lo rompió, lo destruyó, lo hizo pedazos. Y si él no lo hubiese roto esos mandamientos, qué triste hubiese sido. Dios mismo es lo que lo había decidido eso, porque Moisés lo había suplicado, que verdaderamente no sea consumido el pueblo, que el pueblo que había sido liberado de Egipto se le dé una oportunidad más. Entonces Jehová Dios lo llenó de ira, ardor de ira le llegó a Moisés para destruir la obra de Dios, porque Dios dice que lo había escrito con su dedo y lo había grabado por ambos lados de las tablas de piedra. Y si esto no se hubiese destruido, si Dios no hubiese actuado de esa manera, entonces no hubiese quedado ni siquiera uno de aquel pueblo de Israel, porque los mandamientos decía bien claro, que no adoren a los ídolos, que no levanten esas estatuas, que no hagan cosas malas, que no se engañen entre ellos, que no tengan dioses ajenos. Ellos lo tenían, no había solución. Todo aquel pueblo tenía que ser consumido totalmente. Esto es lo que no entienden algunos. Dicen: oh, Moisés también tuvo ira. Moisés no tuvo ira. Él fue el varón de verdaderamente más perfecto que había en aquel tiempo. Nos da a conocer la palabra de Dios. Dice bien claro: no ha habido varón tan manso como Moisés en la tierra, sino que Dios la quiso todas las cosas.
Porque si se había hecho Moisés estas cosas, entonces Dios no se hubiese quedado tranquilo. Él lo hubiese matado, lo hubiese destruido, lo hubiese consumido a Moisés. ¿Por qué? Eso fue obra de Dios. Dios lo escribió con su dedo, nos dice la palabra del Señor del 15 adelante. Esto es la obra del Señor, y la obra del Señor no lo puede deshacer el hombre. Moisés lo deshació porque Dios la que verdaderamente lo quiso. Dios lo había ordenado, Dios había puesto en su corazón qué cosas haga, y eso es la que tenía que hacer. Eso es la que nos enseña la bendita palabra de Dios. Pero eso fue para bien del pueblo, para que aquel pueblo no muriera, para que murieran tan solo los responsables, pero no todos, para que los demás sean liberados, sigan caminando en el camino que Jehová Dios los guiaba, que Jehová Dios los guiaba en día y noche por medio de una nube y una columna de fuego. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. El que los pastoreaba era Moisés. Él intercedía. Él hacía todo lo posible para que el pueblo se sienta contento. Pero el pueblo deshonró a la palabra de Dios, deshonró las ordenanzas del Señor, se fue por otro camino. Esa es la que nos enseña la bendita palabra de Dios. Y por eso nos dice este libro de Salmos, capítulo 14 y versículo 1. Dice la palabra de Dios, como dice el necio, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay nadie quien haga lo bueno. De estos que niegan a Dios, no hay nadie quien haga lo bueno, nos dice la Escritura. Niegan a Dios, niegan al alfarero, niegan a su Creador. Ellos dicen que son del mono, que han venido de verdad de las algas, de la basura. Eso no puede ser. Dios nos creó del barro. Dios nos formó. Él es el creador. Pero el hombre lo niega. ¿Por qué lo niega? Porque de verdaderamente se cree capaz. El Señor ya lo bendició, lo enriqueció, lo hizo llegar ahí donde está. Ahora el hombre lo niega. O como también aquel estaba enfermo, estaba en la cárcel. El Señor lo sacó de allí y también lo sanó. Pero cuando ya estaba libre, ya estaba sano, el hombre lo negó. ¿Cuántos hay así? Que llegan un momento cuando tienen necesidad, llegan a Dios: Señor, te amo. Señor, perdóname. Señor, sáname los enfermos. Y el Señor los sana por su misericordia grande que Él tiene para toda la tierra. Para todos los moradores de la tierra es su misericordia. Entonces los sana. Y después que los sanó, se fueron, se olvidaron. Y después, por medio de la borrachera, dicen: no, yo no lo conozco, no hay Dios para mí. Así está el mundo entero ahora, que todos le dan la espalda a Dios. Eso es la que nos enseña la bendita palabra del Señor, del Dios Todopoderoso. Nosotros, pues, inclinémonos a Dios, sigamos adelante en el camino de la verdad, para que ninguna cosa alguna creada nos aparte del amor del Señor. Nos dice claramente en este libro de los Hebreos, capítulo 3, versículo 12 y 13. Dice la palabra de Dios: mirad, hermanos, en nuestros corazones que no haya incredulidad, para apartarnos de un Dios vivo,
Mirar que no haya corazón malo en cada uno de nosotros. Que no entre ese espíritu de incredulidad, sino que nos dice que nos animemos los unos a los otros. Que no faltemos a la casa del alfarero o a la casa de oración. Que lleguemos a esta casa de oración. Que nos edifiquemos más. Que aprendamos más. Sirviendo a Dios, haciendo la voluntad del Señor, nos preparamos cada día mejor. Entonces no entrará este espíritu de incredulidad a nuestro corazón. ¿Qué nos dice en el 13? Exhortaos los unos a los otros cada día, como se dice, para que ninguno de vosotros se aparte por medio del pecado, del engaño, de la mentira de Satanás. Gloria a Dios. Y nos perdamos. Es la que dice la palabra de Dios. Que nos exhortemos. Que de verdaderamente, si ustedes me aman a mí, díganme en qué he fallado. ¿Por qué me estoy apartando? ¿Por qué me estoy deslizando? Porque me voy a naufragar cuando me aparte de Dios. Me voy a ahogar en la profundidad del mar. Pero si alguien me dice, mira hermano, tú te estás perdiendo. Tú te has salido de las Santas Escrituras. Estás haciendo lo malo. Entonces yo les diré, gracias hermanos. Ustedes me aman porque no quieren que yo me pierda. Y si es posible, hábleme con palabras duras y yo los entenderé, porque de verdaderamente esta es palabra de Dios. Gloria al Señor. Y nos sigue diciendo la bendita palabra del Señor, que lo mismo tenemos que hacer nosotros, exhortados los unos a los otros. Y por eso nosotros hablamos y los decimos a nuestros hermanos, ¿sabes qué? Tú estás haciendo mal, tú estás yéndote por mal camino, vuélvete a Jehová Dios, recíbelo a Cristo, reconcíliate con el Señor y comienza a caminar por el camino de la verdad. No te dejes engañar. Que no te deje de verdaderamente el Espíritu Santo, recíbelo en tu corazón a Jesucristo. Y eso es lo que decimos. Y si alguien de verdad se está desviando, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos que verdaderamente exhortarnos los unos a los otros, para que todos nosotros caminemos conforme las Santas Escrituras lo dicen. ¿Qué dijo Jesús a los fariseos, a los que estaban de verdaderamente caminando mal? Estaban yendo por otro camino, estaban desgarrándose, estaban deslizándose. El Señor los amaba con un amor puro y santo. Y nos ama el Señor, nos da de conocer en sus Santas Escrituras. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario tan solo por amarnos, tan solo por nosotros. Los decía a los fariseos, hipócritas, ¿no miran las Escrituras? No hagan esas cosas. No hagan lo que no conviene. Caminen en el camino de la verdad. ¿Qué los decía los mentirosos? Lo decía claramente. De vosotros sois el diablo su padre, porque él ha sido mentiroso, homicida desde el principio. Porque cuando habla mentiras, de lo suyo habla, porque es padre de mentira. Todo aquel mentiroso que dice la palabra, que es hijo del diablo. Eso es lo que decía Jesús. ¿Y acaso Jesús no los amaba? Nos trataba fuerte también con ese vocabulario, con esas palabras. Y nosotros, que de verdaderamente hablamos algo fuerte, conforme las Escrituras lo dicen,
Ay, dicen inmediatamente, este no tiene amor para su prójimo. ¿Cómo va a hablar eso? Sin conocer la palabra de Dios. Y si de verdaderamente conocieran, no dijeran así, porque dijeran, eso está escrito, lo que el pastor habló o lo que el predicador habló. Pero como no conocen, dicen, ese no tiene amor para su prójimo. Hermanos, eso es tener amor para con nuestro prójimo. Ese es desear lo mejor para nuestros hermanos, para que no se pierdan, para que no se aparten del camino de la verdad, para que no se vayan al abismo, para que no se vayan aquel día a quemarse en el lago de fuego. Para eso es la que los hablamos, para eso es la que los decimos, para eso los exhortamos. Y así quiero que a mí me exhorten si de verdaderamente yo estoy caminando por el camino malo. Si me estoy apartando de Dios, vuélvanme por medio de las Escrituras o por la palabra de Dios al camino de la verdad para que siga adelante, sin ladearme ni a la izquierda ni a la derecha, sino que siga de verdaderamente en el camino de Dios. Que el Señor me ilumine en su camino. Gloria a Dios. Y nos sigue diciendo en el 4:1 de Hebreos, claramente dice, temamos pues, no vaya a ser que teniendo oportunidad de entrar a su reposo, padezcamos al no haberlo alcanzado. Qué triste sería de verdaderamente que teniendo esa oportunidad ahora vivimos en la gracia, ahora las puertas están